Buenos días, hermanos, sean bienvenidos una vez más a este lugar. Quiero invitarles a que se puedan poner de pie y que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 8. Libro de los Salmos, capítulo 8. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Tu grandeza está por encima de los cielos más altos. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú hiciste, no puedo menos que pensar que somos los mortales. Para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Nos creaste casi igual a ti, nos trazaste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste un dominio. Sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad tan preciosa que tú nos concedes de poder reunirnos, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, para conocer más de ti, Señor, para escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque les has traído con paz, con bendición, con gozo. Señor eterno, en esta mañana yo te pido que tú unjas con tu Santo Espíritu la vida de cada uno de mis hermanos. Que todos, Señor, en esta mañana podamos recibir una doble porción de tu presencia. Que podamos salir gozosos y llenos de tu Espíritu de este lugar. Que nadie vaya a salir como ha entrado, sino que tu palabra venga, Señor, a redarguir y penetre, como dice, hasta lo más profundo, hasta los huesos, hasta las coyunturas. Señor eterno, tu palabra jamás regresará vacía. Muchas gracias, Dios eterno, porque tenemos este privilegio tan grande de ser llamados tus hijos. Guárdanos y protégenos durante el tiempo que estamos aquí, Señor, y durante este día. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios que están contentos. ¿Cuántos tienen frío? Más o menos. ¿Y cuántos sienten la presencia del Señor? Aleluya, sentimos la presencia del Señor y nos gozamos porque Él ha sido bueno, su misericordia es para siempre y nunca nos ha hecho falta. Vamos a cantar al único que es digno de recibir toda la gloria y todo el honor. Yo le invito a que utilice sus manos. Al que es digno de recibir la gloria,
disfrutar en este lugar para gozarnos y alegrarnos todos juntos. Es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos. Él nos ha hecho libres y damos gracias a Jesús por esa muerte y esa resurrección para hoy tener libertad. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre.
Él
Hace unos meses me impresionó un video de un youtuber. Fueron a las playas, agarraron unas motos acuáticas y es interesante porque llevaron a alguien del lugar, a alguien que conocía, y este señor llevó sus redes. Agarraron las motos acuáticas e iban pues viendo todo el mar, ¿no? Y él tenía que ver en dónde habían pescados. Les estoy hablando así de la orilla de la playa, ¿no? Y en algún momento les decía, aquí es, pare. Paraban entonces, el muchacho sacaba sus redes, yo no miraba nada, ni los demás tampoco. Y él tiraba las redes. Increíble, mis queridos hermanos, la cantidad de pescados que sacaba. Me impresionó mucho. Indudablemente era un profesional, no alguien
que conocía. Así que quiero que por favor me acompañen, nos pongamos de pie y me pueda acompañar a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. Amén. Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Ya la jornada, hermanos, ya había terminado la jornada de trabajo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición y por tu fidelidad. Señor, te rogamos que nos ayudes en esta mañana. Señor, sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Espíritu Santo, dirígenos y ayúdanos, Señor, a poder entender, comprender y poner en práctica, Señor, tu palabra. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Esta extensa sección de Lucas, hermanos, describe a Jesús reunido con un grupo de seguidores, con unos discípulos. Discípulos quiere decir, hermanos, aprendices, gente que estaba aprendiendo, a quienes él instruía y adiestraba. Proceden de distintos trasfondos. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, celotes, políticos y personas también corrientes.
El mensaje, hermanos, estaba dirigido a todas las personas. Y en estas escenas, hermanos, que es una escena del llamamiento, como ya vimos, de alguien llamado Simón, y también estaba Jacob y Juan, que eran hermanos. Vemos esta escena del llamamiento, pero Jesús toma a pescadores y los transforma en instrumentos para los propósitos de Dios. Jesús, hermanos, también está ejerciendo su autoridad, en especial perdonando pecados, y eso es algo interesante, y haciendo obras de misericordia también el sábado. Y eso lo vemos en el contexto, y por eso es de que Jesús también tiene problemas, porque Él hace misericordia el día sábado, y unas acciones que suscitan entonces oposición a su ministerio. En estos días, hermanos, he estado pensando y replanteando, leyendo, porque realmente el mensaje de Jesús no va dirigido, hermanos, a cristianos, no sé si me voy a entender, no va dirigido a gente de la iglesia, sino que va dirigido nuevamente, como lo decía, su mensaje, hermanos, va dirigido a políticos, celotes que no tenían muy buena reputación porque eran como los guerrilleros de ese tiempo, a los recaudadores de impuestos que tenían una muy mala fama, porque el pueblo de Israel los veía como traidores, porque pertenecían al pueblo de Israel, pero trabajaban para el imperio romano. Ellos eran los recaudadores de impuestos y aparte se quedaban pues con una parte, ¿no? Como decimos nosotros, sacaban su tajada, y por lo tanto el pueblo de Israel los veía realmente como traidores. Pero el mensaje de Jesús, hermanos, va dirigido a estas personas, va dirigido entonces, diríamos, a los indeseables, o a estas personas que muchas veces son marginadas. Yo quiero hablarles, he titulado este mensaje La semilla de fe, y lo primero que quiero que observemos en esta mañana es la importancia, hermanos, de poder sembrar en buena tierra. Yo sí creo con todo mi corazón, mis queridos hermanos, y se los he dicho una y otra vez, que lo que el hombre siembra, eso segará. Amén. Yo no sé si usted comparte conmigo eso, pero yo creo que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y es algo importante que el hombre y la mujer de Dios tienen que entender. Jesús, hermanos, enseñó una gran lección acerca de la siembra, de la semilla y de la importancia de sembrar en buena tierra. Quiero que rápidamente vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Este es un pasaje muy conocido. No me pierda ahí, por favor, en Lucas capítulo 5. Marcos capítulo 4. Amén. ¿Lo tenemos? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra, y
y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Regresemos entonces, estamos en Lucas capítulo 5. Vemos, hermanos, la importancia entonces de sembrar en buena tierra. Es importante, mis queridos hermanos, poder sembrar en buena tierra. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas y me gustaría que leyéramos el versículo 2 y versículo 3. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Maravilloso eso, ¿no? Dichoso el apóstol Pedro, en este caso Simón. Probablemente había varias barcas, probablemente el texto no lo dice, pero Jesús vio dos barcas. Hay varios vehículos, se puede imaginar eso, pero Jesús vio dos. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Como dije, ya la jornada, hermanos, ya había terminado. Por eso estaban lavando sus redes. Usted se puede imaginar, yo no sé cuántos han tenido días de trabajo cansados, ¿no? ¿Y qué es lo que usted quiere, hermano? Usted quiere ponerse su pijama e irse a la cama. Eso es lo que quiere uno, ¿no? Está agotado, cansado, ¿no? Ya no quiere hacer nada, no quiere ir a descansar. Me imagino que estos hombres ya están lavando sus redes, están cansados, agotados y además están frustrados, porque dice el texto que no pescaron ¿qué? Nada. No pescaron nada, pero ni una jaiba, ¿verdad? Estaban lavando sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vemos, hermanos, que la multitud se estaba acercando a Jesús. Ya era mucho a la gente. Entonces Jesús se tuvo que apartar, meter un poquito al lago, hermanos, y apartarse entonces un poco, y tomó prestada la barca de Simón. Jesús enseñó una gran lección acerca entonces, como lo decía, de la siembra y de la semilla y de la importancia de sembrar en buena tierra. Luego, como para ilustrarla, dijo a este grupo de pescadores cansados y desalentados que lanzaran con fe la red para una captura milagrosa de pescados. Estos hombres, hermanos, acababan de sembrar su bote. Y aquí está, creo yo, el detalle. Ellos sembraron, hermanos, su bote, sus recursos, lo que ellos tenían como una semilla en el ministerio de Jesús. Bien le pudieron haber dicho a Jesús: perdona, Señor, pero yo, o Jesús, pero yo ya estoy muy cansado, estuve trabajando toda la noche, así que alguien más que te haga el favor, porque yo me voy a ir a poner mi pijama y me voy a ir a la cama porque ya tengo sueño y estoy muy cansado. Pero la actitud de estos hombres, hermanos, es que sembraron en este sentido, le prestan la barca al maestro para que el maestro pueda seguir enseñando.
Vuelvo a repetirlo, hermanos. Nos debemos de poner en los zapatos de los discípulos, cansados, agotados. Lo menos que quiere uno, hermanos, es que le pidan a uno que un favor. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, ¿no? Uno lo que quiere, hermanos, es irse a la cama, quiere ir a descansar. Pero ahora vemos entonces de que Jesús les pide de la barca y ellos, hermanos, acaban de sembrar entonces una semilla. Habían servido a la más grande necesidad que Jesús tenía en ese momento, y Jesús respondió a la necesidad también de ellos. Dese cuenta entonces que ellos respondieron a la necesidad que Jesús tenía, y después Jesús, hermanos, responde también a la necesidad que ellos tenían. ¿Se dan cuenta de eso? Ellos responden a la necesidad de Jesús y Jesús después responde a la necesidad de ellos. Como pescadores profesionales, tenían la necesidad de pescar con el fin de ganarse la vida y el sustento diario de sus familias. No hay nada más frustrante, hermanos, que llegar a la casa sin ningún centavo y saber que uno tiene que comprar la leche de los niños, o tiene que hacer esto y tiene que hacer el otro, y a pesar de que usted se esforzó y trabajó toda la noche, no pudo hacer absolutamente nada. También necesitaban ver a Dios trabajando en sus vidas, o sea, ver que Jesús era quien reclamaba ser y que su fe obrará efectivamente. Y Jesús, hermanos, respondió a ambas necesidades. Algo importante, y présteme atención a esto, mi querido hermano. Cuando le das algo a Dios, Él te lo devuelve multiplicado. Eso es lo que puedo observar en el texto. Dos barcas que se estaban, ¿qué dice el texto, hermanos? Que se estaban hundiendo de la cantidad de pescados que llevaban. Vuelvo a repetirlo. Cuando le das algo a Dios, Él te lo devuelve multiplicado. Y además, lo hará con toda su gracia y pureza. El trabajo en la obra del Señor, hermanos, no es un trabajo en vano. Estoy convencido que el trabajo en la obra del Señor es sembrar en buena tierra. Sembrar en buena tierra. Los hombres que fueron llamados acudieron. La capacidad de las barcas ahora se colmó de pescados. El resultado fue que las dos barcas, hermanos, quedaron tan pesadas que se veían más y más bajas en el agua, llegando hasta un nivel en que difícilmente podían impedir que las barcas no se hundieran. Era tanta, hermanos, la bendición de Dios que las barcas se estaban hundiendo. Este es un ejemplo de la generosidad entonces profusa de nuestro Señor. Cuando da sin restricción. Él da y Él sigue dando. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14.
Manténgame un fuerte amén, por favor. Mateo capítulo 14, Amén. versículo 20. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. ¿Se acuerda de ese milagro? ¿Cuánto tenían? 5 panes, 2 peces. Y ahora le dieron de comer a qué? A toda una multitud. Y dice el texto, eran 5,000 personas. Y dice el texto, mis queridos hermanos, que sobraron que 12 cestas llenas. Aleluya. Jesús no es miserable. Más vale que sobre. Él da con abundancia. Gloria a Dios. Versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar, es el texto, mujeres y los niños. Le dieron de comer a más de 5,000 personas, no contando mujeres y niños, y todavía sobraron 12 cestas. Capítulo 15, estamos en el Evangelio de Mateo, versículo 37. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando Jesús da, hermanos, da en abundancia. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aleluya. De su plenitud, dice el texto, tomamos ¿qué? Tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, aunque no lo merezcamos, Dios sigue siendo fiel y Él ha proveído para todas nuestras necesidades. Lo segundo que quiero que observemos, hermanos, regresemos nuevamente a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 4 y 5. Y dice el texto: cuando terminó de hablar, está hablando de Jesús, dijo a Simón: ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Ay, pero estas redes, hermanos, ya las habían lavado, ya estaban preparados para irse. Pero dice: no, ve adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, versículo 5, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando duro, fuerte. No hemos logrado nada, no hemos pescado absolutamente nada.
Pero es interesante, mis queridos hermanos, porque aquí Simón dice: mas en tu palabra echaré la red. Aleluya. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza, hermanos, que es la importancia de actuar con fe. Para obtener un milagro, hermanos, debemos de actuar entonces con fe. Los expertos aquí en pesca era Simón, era Jacob y era Juan. Jesús, hermanos, no era el experto en pesca, ¿no es cierto? Pero ellos actuaron, hermanos, en fe, creyendo a la palabra de Jesús. Lanzar las redes, hermanos, durante el día desde el punto de vista de un pescador, era algo absurdo, era algo tonto, porque no se pesca de día, se pesca de noche, y eso lo sabían los pescadores. Por eso dice Simón que ellos habían estado toda la noche pescando. El hecho, hermanos, de que Simón le haga caso inmediatamente a Jesús hace ver su categoría de jefe, y es una muestra del rango y autoridad que los apóstoles le reconocen. La formulación confiando en tu palabra, porque eso es lo que dice: mas en tu palabra voy a echar la red. Mas en tu palabra echaré la red. Recuerda, hermanos, a los lectores, la fuerza y el efecto de las palabras de Jesús cuando llevó a cabo el exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm, así como también la sanación de la suegra de Pedro. Aleluya. Las palabras de Jesús, hermanos, tienen poder. Y por eso es que el apóstol Pedro dijo: mas en tu nombre vamos a echar la red, actuando por fe. Ahora, asegúrese que Jesús le hablara. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Asegúrese que Jesús le ha hablado. Porque si Jesús ha hablado, se va a cumplir. Se va a cumplir. Un carpintero diciendo a un experimentado pescador cómo pescar. Mire eso. Pedro, aunque humilde de carácter, no entiende correctamente cómo obra Dios con quienes entienden sus fracasos y se vuelve a Él. Siente que como pescador no tiene nada que hacer con Dios. Jesús le hace ver que es precisamente este sentido de dignidad ante Dios y de falta de santidad lo que le permite obrar en la vida. Lo importante es lo que sucede cuando alguien experimenta esta sensación de impotencia al sentirse frente a Dios. Nadie, hermanos, puede ser un discípulo o un aprendiz de Jesús hasta que esta persona entiende que hay mucho que aprender. Aleluya. Que el jefe es Él y nosotros solo somos aprendices. Nosotros solo somos seguidores. Nosotros aprendemos de Él. Por eso, hermanos, es importante la obediencia. Porque muchas veces le podemos decir a Jesús: disculpa, Jesús, pero esta área tú no la conoces, ¿no? Aquí el profesional soy yo. Aquí el que tiene la experiencia soy yo. Aquí el que sabe soy yo. Entonces, aquí no te metas, Señor Jesús, porque esta área tú no la conoces. Vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, el que manda, el jefe, es Jesús. Y nosotros, como sus discípulos, somos, ¿qué, hermanos? Aprendices. Constantemente estamos aprendiendo del Maestro.
En conformidad con esto, cuando Simón recibe esta orden, surgen y se ponen en conflicto la fe y la duda. Entramos, hermanos, en conflicto, ¿no es cierto? La fe y la duda. Santo Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado, mi querido hermano. La fe, la duda. Pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si sí? ¿Qué voy a hacer? Su pericia, hermanos, como pescador le hace dudar y sugiere que no debe de obedecer a Jesús. Esa es la lógica. La lógica es decir, bueno, Jesús, por lo menos ya te ayudé, ya te puse ahí en mi barca, así que ahora ya me voy. Hay un conflicto entre la fe y entre la duda. Su conciencia iluminada por la fe le indica que debe de obedecer. La fe, hermanos, vence en este pasaje bíblico. Si bien el escepticismo no ha desaparecido del todo, porque Simón responde: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu nombre vamos a echar las redes. ¿Y qué pasó con esos pescados, mis queridos hermanos? El que se había preocupado de que recogieran los restos de pan y de pescado, que ya lo hemos visto en el Evangelio de Mateo, no habría permitido que esto sucediese también con los pescados. Porque después pasa algo muy interesante. Y Jesús les dice: de ahora en adelante, ustedes ya no van a ser pescadores comunes y corrientes, sino que ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Algo sucede, hermanos, en nuestro interior cuando escuchamos la palabra de Dios. Yo no sé el día y la hora que usted aceptó a Jesús en su corazón, pero indudablemente algo pasó. Algo pasó, ¿no? Algo estaba pasando en el corazón de estos hombres. Camino de Emaús, 2 discípulos, se dice en la Escritura, decepcionados, tristes, porque ellos habían puesto su confianza en alguien llamado Jesús, que creyeron que iba a establecer su reino aquí en la tierra, pero lo habían matado. Ahora vienen cabizbajos y se les aparece un personaje diciéndoles: ¿ustedes por qué están tristes? Como que tú eres el único que no sabe la noticia, lo que ha pasado. Mataron a Jesús. Y Jesús, hermano, les empieza a abrir la palabra de Dios. Les empieza a compartir. Y sus ojos estaban, ¿qué? Estaban cerrados. Llegan a la casa, hermanos, y le dicen: quédate, Señor, que ya se hace tarde.
y partiendo el pan, hermanos, algo sucedió y se dan cuenta que era Jesús, y en ese momento desaparece. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que estos discípulos dicen: pero cuando este hombre hablaba, algo ardía en nuestros corazones. Aleluya. Algo ardía en nuestros corazones. Muy probablemente, hermanos, esto estaba pasando con Simón, con Jacob y con Juan. Porque de ahora en adelante ya no iban a ser pescadores comunes y corrientes, sino que ahora se iban a convertir, hermanos, en pescadores de hombres. Y lo iban a dejar absolutamente todo por seguir a Jesús. Aleluya. La rica provisión, hermanos, podemos estar seguros de ellos, que tenía un propósito de parte del Señor de alimentar a muchos. Una parte de toda esta pesca, hermanos, se podía vender. Otra parte para los pobres. Había provisión para las familias de los pescadores. Pero ¿por qué una provisión tan grande? Viene el pensamiento de Dios, de Jesús. Si así se prefiere, provee una cantidad tan grande a fin de librar a sus discípulos de toda preocupación por sus familias. Como estuviera diciendo: el que os ha bendecido hoy con tanta abundancia, no seguirá cuidando de vosotros del mismo modo. Aleluya. El Dios entonces que había proveído ese día, mis queridos hermanos, y ahora ellos que lo habían dejado todo por seguir a Jesús, ellos iban a tener la certeza y la seguridad de que Jesús no los iba a dejar. Aleluya. Y ellos podían estar seguros, mis queridos hermanos, de eso, que el Señor iba a seguir proveyendo. Porque tú lo dices, por tu palabra echaré las redes. Este es otro modo, hermanos, de decir: creo y obedezco. Aleluya. Yo creo y obedezco. Y lanzó las redes. Las redes se estaban rompiendo. ¿Qué multitud, hermanos, de excusas se pueden presentar para mostrar por qué la labor de echar las redes debe de ser dejada a otras? Estas excusas nunca convencerán a Dios ni a nuestras conciencias. Simón pudo haber puesto un montón de excusas, pero él no lo hizo, sino que él obedeció. Y con esto voy concluyendo, mis queridos hermanos. La importancia de estar dispuesto a probar lo que parece inútil. Hay cosas que parecen inútiles. Yo siempre he dicho, hermanos, y lo he dicho de esta manera: yo entiendo cuando la gente dice: pero es que la gente es bien tonta, ¿verdad? ¿Cómo es que da la iglesia? ¿Cómo es que dan el diezmo? Y humanamente tienen razón. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Humanamente tienen razón. ¿A quién le sobran 200, 300, 500 quetzales? A nadie, mis queridos hermanos, y más en estos tiempos, ¿no? Eso es algo tonto, hablándolo humanamente. Pero en el reino de Dios, hermanos, hay cosas que parecen inútiles, pero que cuando lo hacemos, agradamos al Señor y el Señor nos bendice en gran manera. Después de la enseñanza, Jesús le pide a Pedro que desatraque y que vaya a pescar.
aquí hay una ironía. Aquí tenemos al hijo de un carpintero y predicador itinerante diciendo a un pescador que es hora de pescar. No hay duda de cómo observa Pedro. Las condiciones no eran las más propicias para pescar. No es solo que aún sea de día, puesto que Jesús acaba de terminar su predicación, sino que la pesca, hermanos, de la noche anterior ha sido un desastre. No obstante, puesto que Jesús se lo pide, Pedro accede a echar las redes al agua. Esto revela, hermanos, el potencial de Pedro, puesto que responde a la dirección de Dios. Aleluya. Bienaventurados aquellos hombres y bienaventuradas aquellas mujeres que a pesar, hermanos, muchas veces de nuestra frustración, que a pesar muchas veces de nuestro cansancio, somos obedientes a la palabra del Señor. Y aunque para nosotros no tenga lógica, pero digamos, en tu nombre, Señor, yo echo las redes y yo confío en que tú vas a obrar. Aleluya. Gracias, Señor. El esfuerzo da un fruto casi excesivo. La barca queda tan llena de pescados que comienza a hundirse. Pedro, hermanos, tiene que llamar a Santiago, tiene que llamar a Juan para que le ayuden. Las redes, dice el texto, que se están rompiendo. Hasta Nemo se metió ahí, mis queridos hermanos. Se estaban rompiendo las redes. En medio de todo este ajetreo, Pedro entiende una verdad profunda. Lo que ha sucedido no es ningún accidente. Esto no es como decimos nosotros, qué chiripazo, ¿no? Qué suerte del apóstol Pedro. No, esto, hermano, no es un accidente, no es suerte. Solo un agente de Dios podría haber producido una pesca como aquella a plena luz del día. Aleluya. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos, mis queridos hermanos. Cuando nosotros sembramos en la obra del Señor, cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, cuando nosotros somos obedientes a la obra del Señor, al mandato de Dios, Él empieza a obrar en nuestras vidas. Y no es porque sea suerte, que casualidad, por accidente. Es la mano de Dios que está obrando en nuestras vidas. Pero para eso, mis queridos hermanos, tenemos que actuar en fe. Tenemos que ser obedientes al mandato de Dios. Muchas veces, mis queridos hermanos, no es fácil. Yo no sé si usted hace un presupuesto, pero ¿y el presupuesto qué pasó? Subió. Y hoy la queja es que todo está caro. El dinero no alcanza, mis queridos hermanos. ¿Y a quién se le ocurre la locura de su sueldo sacar el 10% para dárselo al Señor? Pero bienaventurados aquellos hombres y aquellas mujeres que confían en el Señor y que actúan en fe. Y con esto concluyo, mis queridos hermanos. Pedro no se da cuenta de que admitir la propia incapacidad y pecado es la condición previa necesaria para el servicio, puesto que entonces uno puede depender de Dios. La confesión de Pedro se convierte en su currículo para el servicio. ¿Cuál es el currículum del apóstol Pedro?
Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, escuchen las cartas de presentación del apóstol Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo no sé si usted esto lo conmueve, ¿no? A mí me conmueve. El apóstol Pedro no vino a decir, mira, aquí tengo una licenciatura, mi maestría, mira mi cuenta bancaria, esto o el otro. Cae de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Aceptado es Jesús. Aceptado, aprobado. La confesión de Pedro se convierte, hermanos, en su currículum entonces para el servicio. La humildad, mis queridos hermanos, es el ascensor que nos eleva a la grandeza espiritual. Aleluya. La humildad, no la soberbia, ¿no? De que qué tan grandes espirituales somos, espirituales somos, sino la humildad. De modo que Jesús replica diciéndole a Pedro que no tema. Una cosa es ser pescador y negarlo, otra saber quién eres delante de Dios y doblegarte humildemente ante Él. Aleluya. En el versículo 10, en la última parte, Jesús le dice, no temas. Aleluya. Vuelvo a repetirlo, a mí esto me conmueve, hermanos. Porque imagínense, uno está delante de Jesús. Y por eso el apóstol Pedro decía, aléjate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Apártate de mí. Yo soy un hombre pecador. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dice, no temas. Desde ahora, aleluya. Con todas tus imperfecciones, Pedro. ¿Y quién era el que metía las patas a cada rato? Era Pedro, ¿no? ¿Y Jesús lo sabía, sí o no? Pero le dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Jesús observa, hermanos, que Pedro se dedica a pescar ahora hombres. Con este comentario Jesús hace dos cosas. Uno, llama a Pedro a concentrarse en el proceso de rescatar personas del peligro del mundo caído. A diferencia de los peces que se capturan para el consumo humano, Pedro trata con personas y las llevará a la vida. Sus herramientas de trabajo no serán ya barcas y redes, sino que su herramienta de trabajo ahora será la palabra de Dios. 2. La pesca milagrosa indica que los milagros son imágenes, metáforas de las realidades espirituales. La pesca milagrosa introduce el llamamiento metafórico a pescar personas. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Usted ahora es un pescador, pero no va a pescar pescados. No se vaya al puerto o Panajachel. Ahora nosotros somos pescadores. ¿Pero de qué? De hombres. Aleluya.
No nos podemos quedar callados, hermanos, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios es un Dios sobrenatural. Jesús, hermanos, cambia las prioridades de las personas. Esto es tremendo, hermanos, y maravilloso. Porque para muchas personas la vida es el trabajo, el disfrute, el placer, el reproducirse y el morirse, ¿no? Esa es parte de la vida. Ahora, hermanos, para Simón hay un giro. Y el giro es de que ahora sus prioridades cambian. Y su prioridad es ser un pescador de hombres. Y así como Jesús tuvo misericordia de él y lo alcanzó a él, ahora él, hermanos, también va a ser un pescador de hombres. Me impresiona, hermanos, allá en Hechos capítulo 2, cuando es lleno del Espíritu Santo, investido por el Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que se levanta a predicar? Es el apóstol Pedro. Y si no me equivoco, ustedes me corrigen, hermanos, que en esa primera predicación, creo que fueron como, no sé si 3,000 o 5,000 hombres, 5,000 hombres los que se convirtieron. 5,000 hombres en su primera predicación. El llamamiento al ministerio, hermanos, trasciende a su vocación anterior. Santo Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una excelente semana. Les enviamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga y Dios les guarde.